Mi nombre es Mario Vergara, soy arquitecto, magíster en Ciencias de la Arquitectura y soy docente de la UAI, bueno, obviamente, y dirijo el Diplomado de Diseño, Innovación y Tecnología, que es un programa que está en su sexta o séptima versión, por ahí, sexta, de la línea de posgrado. Entonces, lo que les venía a presentar hoy día tiene relación con lo que son las estructuras emergentes en diseño. Por lo general, el diseño tradicional lo entendemos como una estrategia donde uno controla todos los fenómenos o todos los parámetros del proyecto, es decir, uno se enfrenta al computador en blanco o al tablero en blanco y maneja todos sus componentes a gusto, ¿cierto? Esta estrategia de estructuras emergentes, más que diseñar todo, uno realiza o crea un sistema de reglas, como un juego en el fondo, como el fútbol o el tenis o el ajedrez, ¿no? Que tiene ciertas reglas, hay cierta manera de moverse, hay ciertas restricciones, y uno hace, mediante procesos computacionales, uno hace correr de alguna manera el juego, y lo interesante es que de alguna manera emergen estructuras que son impensadas, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de enseñarle a nuestros alumnos en el Design Lab de la UAI, como esta visión alternativa de cómo diseñar. Entonces, este es un proceso generativo. ¿Podemos apagar la luz para que sea un poquito mejor? ¿No? ¿Sí? Yo la apago, yo la apago. Aquí está. ¿Ahí se ve mejor? Para que no esté tan oscuro, si no... Ok, entonces, las estructuras emergentes son de la línea de lo que se llama en diseño generativo. El diseño generativo, como pueden ver en la imagen, hay una secuencia de una investigación con respecto a una silla, ¿cierto? Entonces, el diseño generativo o las estructuras emergentes no tienen relación, o lo más importante no es sobre el resultado final, como cuál es el objeto que definí, que pude fabricar, sino que en el proceso y en el sistema de reglas que me llevan a ese diseño. Entonces, el diseño generativo no es sobre el resultado objetual, sino sobre la construcción lógica en el proceso de diseño, categorizando los parámetros que lo informan. O sea, por ejemplo, si vamos al caso de una silla, ¿no? Tenemos parámetros que tienen que ver con la estructura, que tienen que ver con el material, que tienen que ver con la ergonomía, y la combinación como estos ingredientes, pensando como una comida, puede obtener distintos sabores del mismo objeto, ¿sí? Más que el objeto final. Entonces, el diseño generativo es un proceso de diseño iterativo. Iterativo es que se modifica y se modifica y se modifica como un bucle, ¿no? Que involucra un software que genera un cierto número de resultados que cumplen con restricciones específicas. O sea, yo estoy buscando una cierta optimización de material, una cierta optimización ergonómica, una cierta optimización estructural, en virtud de tener un proyecto completo en términos de lo que estoy buscando. Es una especie de metodología asistida por computador que crea una iteración o un bucle, un loop, de un diseño basado en restricciones definidas del mundo real. Los diseñadores ingresan parámetros, restricciones, resultados previstos, requisitos, materiales y métodos de fabricación en el software de diseño generativo. Entonces, el diseño generativo en el fondo es como un asistente, ¿no? Más que un problema, es como un aliado, ¿no? O sea, yo, para generar este producto que es un recipiente de agua, necesito entender la relación del material, del contenedor, del sello, de la temperatura, de la transparencia, y a partir de eso el software me ayuda iterando, buscando distintas alternativas hasta que encontrar la óptima. Entonces tenemos distintos procesos de diseño generativo. Aquí hay un diagrama bastante antiguo de la década de los 60, donde empezó esta idea, donde tengo una información, cierta data, ciertos requerimientos y restricciones, entran en un bucle o en un loop que genera una cierta respuesta, que es evaluada. Si la evaluación no es la correcta, vuelve a evolucionar y sigue este bucle hasta encontrar como una evolución de una especie, ¿no? Tiene mucha relación con lo que es biología, ¿cierto? De hecho, se llaman solucionadores evolutivos, esta
técnicas de diseño generativo. Hasta que salgo del bucle y selecciono en el caso de select, selecciono una versión del diseño. Entonces yo puedo, en el fondo, aquí es un optimizador topológico de diseño generativo, donde puedo buscar distintas alternativas, distintas combinaciones de parámetros. Por ejemplo, en el caso de nosotros somos de la especie humano, Homo sapiens, ¿no? Tenemos ojos, pelo, y unos serán más delgados, más chicos, más oscuros, más flacos, más, qué sé yo, distintas etnias, ¿no? Entonces, esto tiene una meta donde yo puedo evaluar parámetros cuantitativos, que son objetivos. O sea, la resistencia de un material es un parámetro objetivo. No así, tal vez, la poesía, el sentimiento que me produce ese objeto. Eso es difícil de poder cuantificar. Con Rodrigo hablábamos el otro día cómo cuantificar esas variables que son subjetivas, ¿no? Que para cada persona cambian. Entonces no hay un estándar, ¿no? Depende de la cultura, qué sé yo. Tenemos también optimización topológica. Este es un fenómeno bien interesante. Yo tengo, por ejemplo, una repisa, y estos son los elementos de anclaje. Entonces, como pueden ver acá en estas líneas azules que estamos viendo en la imagen, tengo una carga, en la zona roja tengo un agarre, y el software lo que hace es generar una forma con el mínimo de material, cosa de optimizar al máximo los recursos, ¿ya? Entonces, este diseño generativo tiene como meta la utilización mínima del material para esa función. Después tenemos algo bastante interesante que tiene relación con las matemáticas, que son los autómatas celulares, ¿cierto? Los autómatas celulares son definidos por sistemas de reglas y sistemas de crecimiento. Uno podría entender, por ejemplo, que los autómatas celulares tienen relación con los patrones de, por ejemplo, las cebras o los tigres, ¿cierto? Podemos generar ciertos patrones dentro de la naturaleza, o sistemas de crecimiento de árboles. Lo puedo extraer o simplificar con los autómatas celulares. John von Neumann, a finales de la década del 40, en su libro Theory of Self-Reproducing Automata, fue que empezó a generar estos sistemas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, una regla muy simple, la regla 150. Si tengo 3 celdas negras, su hijo va a ser negro. Si tengo 2 celdas negras y una blanca, su hijo va a ser blanco. Y de esta manera, haciendo correr un programa, puedo obtener estos patrones geométricos que al principio eran como esta suerte como de triángulo, no estamos hablando de la década de los 40. ¿Sí? Pero esto evolucionó a un juego de Conway que se llama The Game of Life, que eran los primeros videojuegos como época anterior al Pac-Man o al Space Invaders. ¿Se acuerdan de esa época como de los 80? Que yo plantaba una semilla y veía cómo evolucionaba este sistema, y el sistema podía seguir loopeando en un bucle y vivir siempre, o podía morir, ¿ya? Entonces podía generar ciertos comportamientos de vida. De hecho, hay ciertos teóricos, como el que mencionaba anteriormente, que postulan que el universo se creó a partir de un autómata celular, ¿sí? Y podríamos decir que la evolución del universo es a partir de este proceso. Entonces tengo una primera generación, que es A, la segunda generación es A y B, la segunda generación A, B, A, y así produjo ramificaciones e iteraciones dentro de un proceso. Luego de los autómatas celulares, salió esta nueva versión de los autómatas celulares que se llaman los sistemas Lindenmayer, o L-Systems, que describen o pueden describir una fórmula matemática que describe el crecimiento de los vegetales, por ejemplo. ¿Ya? Como cuáles son los parámetros del sistema de crecimiento de los vegetales, la búsqueda del sol, la cantidad de agua, el alimento, y de esta manera puedo entender ramificaciones de un proceso de diseño con los sistemas Lindenmayer. Hay algunos ejemplos y investigaciones de los sistemas Lindenmayer de Michael Hassmayer, esta estructura especulativa, ¿cierto?, realizado por procesos de crecimiento. Lo interesante de estos procesos es que el diseñador en este caso no se encargó de diseñar cada curva, cada ancho, cada color, cada forma, sino que partió con un sistema de reglas, hizo correr el programa y después de tantos pasos, de tantos loops, obtuvo esa formalización. Aquí algunos otros ejemplos de sistemas L, también de Michael Hassmayer. Un último ejemplo de lo mismo.
Y voy a pasar ahora a una versión un poco más contemporánea, no tanto tampoco, hace 25 años, ¿sí? Que son las gramáticas de forma, o los shape grammars, ¿ya? Hoy día en la mañana estuve hablando con unos alumnos con respecto a esto. Nuestra universidad, antes del tema de la pandemia y todo esto que nos ha pasado últimamente, y ojalá que lo podamos retomar, teníamos un vínculo con el MIT, donde un año venían 4 alumnos del MIT y al año siguiente 4 alumnos de nosotros íbamos al MIT, y yo tuve la suerte de ir 2 veces a participar de algunas clases. Y ahí tuvimos un curso del shape grammar, o de gramática de la forma, ¿sí? Entonces el shape grammar fueron inventados hace más de 25 años por Stein y Gibbs del MIT. Fueron los primeros sistemas algorítmicos para crear y comprender diseños directamente a través de aplicación de reglas básicas de formas. A lo largo de los años, los shape grammars se han explorado a través de aplicaciones que abordarán una variedad de problemas de diseño, descentralizando la generación del mismo. Aquí vuelvo al mismo concepto, ¿no? De descentralizar el diseño. El diseño no está centralizado en el arquitecto o el diseñador como una entidad que gobierna todos los parámetros, sino que se asiste por otros fenómenos como, por ejemplo, geometría, material, resistencia, los que hemos conversado hace un momento. Entonces, el shape grammar es un conjunto de reglas que de forma que se aplican paso a paso para generar un conjunto o un lenguaje de diseños. Los shape grammar son tanto descriptivos como generativos. Las reglas de un shape grammar generan o computan diseños, y las reglas en sí son descripciones de las formas de los diseños generados. Es decir, yo puedo generar una regla de vínculos de objetos y luego de un cierto tiempo visualizar el resultado. Les voy a mostrar un ejemplo un poco más concreto para visualizar esto. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos muy básicos de shape grammar y luego voy a hacer un pequeño ejercicio para que lo vean, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de shape grammar muy simples. Tengo una forma de un prisma y una forma de L, y tengo una infinita posibilidad de conexiones entre sí, ¿sí? Entonces, con la misma regla puedo tener 8 resultados diferentes o infinitos resultados diferentes. Acá lo mismo, en este caso tengo un prisma con una T, y aquí podemos ver que hay 5 diseños distintos utilizando una regla generativa. Acá lo mismo, ¿cierto? Tenemos 10 diseños diferentes con los mismos componentes, pero con distintas reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Bueno, elementos geométricos básicos como un espejo, una rotación, una escala, una distorsión, y en la sumatoria de esos elementos puedo obtener formalizaciones distintas. Vamos a trabajar ahora con esta herramienta que les voy a mostrar, que es parte de lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. En este caso, estoy trabajando con el software Rhinoceros y con Grasshopper, que es una plataforma de programación que me permite trabajar con gramáticas de forma. En este caso, ustedes pueden ver 3 figuras geométricas distintas. Una losa, un elemento horizontal, un pilar, que es este elemento vertical, y una rampa, que podría eventualmente conectar estos objetos. ¿Sí? Hay 3 elementos de arquitectura clásica: losa, pilar y conector para rampa, una escalera. Si se fijan ustedes en detalle, no irán el detalle del código porque no es... ¿Sí? Pero si se fijan, tengo estos elementos, y cada uno de estos elementos tiene un punto y una línea, ¿sí? Una dirección. Eso es lo que me está diciendo cómo se va a conectar, cómo yo me voy a vincular con mi vecino. Si observamos nuestro código, esta es una programación visual. Nosotros en la universidad tratamos de, ya que somos diseñadores, no trabajar con programación de gente que trabaja con análisis de datos, por ejemplo, ¿cierto? Que es un texto súper engorroso. Diseñar una forma con texto es súper complicado. Felizmente estamos ya hace algún tiempo trabajando con programación visual. Si uno observa los software de 3D, de animación, todo lo que tenga que ver con diseño, están tendiendo a trabajar en esta plataforma. Ya no dibujo haciendo clic, 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 sino que genero una suerte como de ADN de mi estructura, ¿no? Entonces, si observamos acá, tenemos por ejemplo lo que es losa.
Tengo una geometría en verde, tengo los puntos, que son las conexiones, y tengo las direcciones. ¿Cómo me voy a conectar con el resto? ¿Sí? Entonces tengo una característica de losa arriba, tengo una característica de losa abajo, tengo una característica de losa al lado. ¿Sí? Entonces, la losa de arriba y la losa de abajo se van a conectar con el pilar, ¿cierto? Y la losa del lado se va a conectar con la escalera. ¿Sí? Entonces, si observamos en nuestro código, déjame apagar esto para que se entienda mejor. Tenemos la escalera y tengo una conexión escalera arriba, que sería esa conexión, y escalera abajo, que sería esta conexión. ¿Sí? Y luego tengo pilar, lo mismo. Pilar arriba, pilar abajo. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, yo puedo generar ciertas reglas de vínculos. Por ejemplo, losa arriba va con pilar abajo. Pilar arriba va con losa abajo. ¿Sí? O sea, en el fondo, ¿cómo es la relación de vinculación o conexión entre estas categorías arquitectónicas clásicas? Losa, pilar, escalera. ¿Sí? Entonces, estas son mis reglas. ¿Sí? Y teniendo estas reglas, yo puedo, por ejemplo, ahora hacer una agregación, donde estoy conectando todos mis elementos. Yo no diseñé aquí cada vínculo, sino que emerge, estructuras emergentes, emerge de una relación discreta entre los elementos. Entonces, si se fijan acá, yo tengo ese objeto y tengo 1000 conexiones. ¿Le puedo bajar esto? Ahí tengo 59 conexiones. Y siempre va a cumplir de mis reglas de conexión de losa, conexión de escalera, conexión de pilar. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, voy para eso. Esto es como era como el. Ya, imaginemos ahora, sí, no es una cuestión que ya estar así, ¿sí? Pero lo interesante que tiene esto es que yo puedo aplicarlo a algo mucho más concreto. Imaginemos que tengo que hacer una población o un conjunto habitacional, ¿sí? Y tengo un. ¿Sí? ¿Cómo puedo llevar esto a algo más concreto? ¿Sí? Entonces veamos ese ejemplo que él tenía preparado a continuación. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir otro código acá que tenía listo. Denme un segundo, por favor. Archivos, Design Lab, 2022, taller, este. Y vamos a abrir el código que tengo preparado para eso. Esto se demora un poco porque es bien como intenso el cálculo computacional que tiene que hacer. Entonces, esperemos unos segundos. Claro, este ejemplo es un poco más concreto. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Voy a tener una vivienda, que también puedo generar vínculo entre vivienda y vivienda. Pero un poquito, allá algo se ve por ahí. Lo voy a apagar. Y veamos lo siguiente. Tengo un terreno, que lo hizo un topógrafo, lo que sea. Tengo ciertas líneas que representan, por ejemplo, líneas de gas, líneas de electricidad, que están dentro de un cierto loteo. ¿Sí? Y tengo acá una vivienda súper esquemática que tiene 2 puertas, un par de ventanas y ya está. ¿Sí? Yo quiero poder poblar este terreno optimizando la ubicación de las casas cercano a la infraestructura existente. ¿Ya? Yo no voy a dibujar a mano esto, pero me voy a demorar mucho. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, sides, que serían los lados, la conexión de los lados de las casas. ¿Sí? Como pueden ver, en la vertical tengo lados. Tengo bottom, que sería la parte inferior. Y tengo top, que sería la parte del techo. ¿Sí? Y tengo este terreno. Y acá puedo definir ciertas características, que no voy a entrar al código, pero en el fondo quiero que mis viviendas estén cerca de estas curvas, ¿no? Pensando que las curvas van a estar en el terreno, que representan gas, electricidad, calle,
infraestructura, lo que sea, ¿no? Tengo mi vivienda y tengo esta topografía. Entonces, vinculando esto, yo puedo proyectar, por ejemplo, esas líneas a mi topografía, como pueden ver en verde. ¿Ya? Y puedo hacer que se conecte lado con lado, arriba con abajo, abajo con arriba. ¿Ya? Y tengo ciertas restricciones donde puedo forzar a las viviendas que estén cerca de la zona amarilla, que es el terreno, cosa que no estén flotando en el aire. ¿Ya? Y acá podemos visualizar, si te fijas, la ubicación de las casas cerca de la infraestructura que marqué anteriormente. Entonces, si vemos acá, no sé si se alcanza a ver ahí, las líneas de las viviendas tratan de estar cerca de ese lugar. Por lo tanto, tengo una optimización de recursos en virtud de ese problema en específico. No sé si ahí está un poco más claro, como para un tema inmobiliario, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que me permite, en este caso, lo que traté, en este código que tengo pensado, es que las casas sigan la infraestructura y que traten de estar a nivel cota cero. O sea, que no estén arriba del cerro porque es más caro subir y subir los materiales, qué sé yo. Entonces, claro, depende de las variables que tú quieras poner. Uno podría decir que, otra regla, puedo apilar más de 4 viviendas porque estructuralmente no me da y se rompe la casa. ¿Está? Pero lo interesante es que tú, en este tipo, en programación, más de que un software como de la caja, como out of the box, como dicen los gringos, tú aquí podías armar tus comandos, tus relaciones geométricas, tus relaciones matemáticas, que finalmente son la estructura. ¿Ya? Súper. Gracias por la pregunta. Estaba bueno, pero para allá ya la cosa. Buenísimo. Bueno, y lo otro que les quería presentar es que, bueno, está súper interesante esto de la forma, pero está todo como dentro del computador, ¿cierto? Como que cómo esto me lo llevo, cómo lo fabrico. Bueno, habíamos traído desde el Fab Lab, nosotros contamos con un laboratorio de fabricación digital, una de nuestras máquinas, bueno, por un tema de transporte, no pudimos traer máquinas más sofisticadas. Esto es una impresora 3D de bajo costo, digamos. Estamos imprimiendo esta estructura, que la traje lista. Esto es como los matinales que viene la comida en la sala, sí, ¿cierto? Está la estructura, pero ahí está, se está imprimiendo, que en el fondo es un objeto que no tiene escala. Esto podría ser una mesa, un edificio, una cosa con el lápices. Eso también nos interesa mucho, como lo multiescalar y lo multidisciplinar en la universidad. O sea, de repente los proyectos pasan por el campo de la biología, de la electrónica, de la fabricación, del arte, de la arquitectura. Entonces, eso es un sello que nos caracteriza bastante. Ahora, ¿cómo esto yo lo llevo al mundo real? Porque está muy bonito el computador, súper bien, pero ¿cómo esto yo ahora lo llevo al mundo real? Y tenía preparado una presentación, si me dan un segundo, por favor. Acá está. Nosotros contamos con un laboratorio bastante potente dentro de Sudamérica. Nuevamente vuelvo al tema del MIT. Nuestro decano fue para allá y tenemos la misma máquina. Es increíble. O sea, cuando me tocó ir, yo fui revisando y está la misma cortadora láser, el mismo brazo robótico, la misma CNC, igual. O sea, como que Sergio llegó así, anotó los nombres y compró las mismas máquinas. Así que está como súper así en la misma relación. Entonces, a mí me llamó súper harto la atención, como hoy estamos súper bien equipados en el fondo, comparativamente. Contamos con un laboratorio de fabricación digital, o Fab Lab, que claro, tiene una característica distinta. Hay un Fab Lab, por ejemplo, otro Fab Lab importante, el Fab Lab de la Chile, pero tienen un modelo distinto. Tú, por ejemplo, el modelo de la Chile, ya, ok, quiero hacer esta forma. Y tú vas a la Chile, ya, ok, aquí están las máquinas, úsela, pero el diseño es mío. ¿Sí? Nuestro Fab Lab es cerrado para nuestros alumnos solamente. ¿Sí? Ya sea de posgrado o de pregrado. Entonces, hay varias máquinas que contamos el día de hoy, pero en realidad traje como una presentación con la máquina. Hay una máquina que en el fondo acumula todas, como que podríamos decir que es como el papá de todas, ¿no? Como que podrían de alguna manera todas las otras máquinas incluirse en esta, ¿ya? Y es un brazo robótico, ¿sí? El brazo robótico es un brazo de
origen alemán. Bueno, obviamente los chinos lo compraron ya, pero antes era alemán, que es un brazo robótico KUKA, que viene de la industria automotriz. Típico cuando muestran esos reportajes en China y están los brazos soldando en Japón. Nosotros tomamos esa infraestructura y la estamos aplicando ahora a la fabricación digital y la fabricación de objetos en nuestro laboratorio. Entonces, el brazo robótico puede fabricar aditivamente o subtractivamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la impresión 3D es aditiva. Yo agrego plástico. Cuando yo corto algo con una sierra o saco materiales, subtractiva. El brazo robótico funciona con ambas, ¿sí? Trabaja con todo tipo de materiales y se mueve, en este caso, hay 6 ejes, pero en realidad son 8, porque son más 2. Entonces, es igual que un brazo, como eje 1, eje 2, eje 3, eje 6, ¿sí? de desplazamiento. Se enfría con aire y con agua, es un proceso CAD-CAM o Computer Aided Design, o diseño asistido por computador, y CAM, Computer Aided Manufacturing, manufactura asistida por computador. Y la característica que tiene este brazo, voy a pasar un poquito rápido acá, las ventajas de un brazo robótico, que nos permiten llevar estas formas al mundo real, cumplen una función repetitiva, intensa y exhaustiva en el mismo lugar. O sea, no se enferman, no tienen hijos, no nada, la cuestión le da, sin parar, ¿cierto? Su tamaño compacto permite tener varios de ellos en el mismo lugar, realizando tareas técnicas a muy altas velocidades y con muchísima precisión. Tiene una precisión, una tolerancia de 0,01 milímetro, ¿ya? Aumentando así la producción. Además, también pueden llegar a ser muy resistentes y duraderos. Son de metal. Nosotros contamos con 3 brazos robóticos. Tenemos uno que levanta 180 kilos y 2 pequeñitos que levantan 40 kilos que llegaron la semana pasada. Además de lo anteriormente descrito, debemos destacar que el brazo robótico convencional se desenvuelve como un autómata, ejecutando sus actividades gracias a sensores y cámaras que le ayudan a saber cuándo realizar una acción y cuándo no. O sea, en rigor, uno podría tener un brazo robótico con un Kinect. El Kinect seguramente lo habéis visto, son lo que los niños usan para jugar Just Dance, eso que bailan, y hay un sensor de movimiento. Tú le puedes poner ojos al robot. Entonces, si hay un objeto a tanta distancia, se para, por seguridad. ¿Ya? Uno podría programarlo de esa manera. Entonces, velocidad en sus procesos, exactitud, muy bajo margen de error, muy resistente, adaptable a cualquier entorno, requieren poco espacio, eso es relativo, y aumenta el rendimiento de producción gracias a la automatización, evita bajas laborales por lesión, enfermedad de los trabajadores, y mejora considerablemente la calidad estándar del producto. O sea, eso que existen los maestros en la construcción, córrase 2 cachos para acá, eso no existe. O sea, y que es un problema, ¿eh? O sea, en el mundo que vivimos hoy, porque estas máquinas no tienen tolerancia. O sea, la cuestión es tiene 0,01 milímetros. Entonces, cuando yo construyo Don Juanito esta talla y yo quiero poner mi objeto fabricado digitalmente, tengo un problema porque el muro está chueco. ¿Ya? Entonces, ahí hay otro tema que da para otra conversación, pero es un tema a reflexionar. ¿Cuáles son las desventajas? No es todo fantástico, hay algunos problemas. El área de trabajo en que ocurren los brazos robóticos industriales debe ser cuidadosamente monitoreado y evitar la afluencia de personal. Esto se debe a que estar demasiado cerca de ellos podría causar accidentes. No es lo más común, pero no son tan seguros como un robot colaborativo. Además, suelen tener precios muy elevados. Son bastante caras estas máquinas, tanto de compra como de mantenimiento. Son realmente muy resistentes, pero eso no los exenta de fallar con el tiempo. Su capacidad de programación para distintas funciones es limitada. Eso es algo que es interesante, pero yo creo que con el tiempo va a cambiar. O sea, por ejemplo, no sé si te fijaste, nosotros pusimos la impresión 3D, la Cata agarró un pendrive, le puso play y se puso a imprimir. Un brazo robótico tiene 8 ejes. Entonces, para calibrar la máquina, es un problema no lineal, porque el eje 1 afecta al 8, el 8 afecta al 4. Entonces, para programar un brazo robótico, por lo menos será un día entero estar ahí jugando con el robot. No es algo que puedo estar cambiando todo el rato. Se debe considerar el alto costo de mantenimiento que ellos pueden llegar a generar, costos de reparación o avería elevados. Una vez programados para una tarea, no son capaces de realizar ninguna otra adicional. O sea, por lo general, un brazo robótico, a diferencia como lo tenemos nosotros, hace lo mismo 10 años. Está dándole lo mismo. Nosotros tenemos que, como tenemos, no sé, 500 alumnos, cada grupo o cada alumno debe programarlo desde cero, ¿sí? Y eso toma tiempo.
Entonces hay distintos tipos de brazos robóticos, no hay uno solo. Nosotros tenemos uno, como te decía, marca KUKA, pero hay brazos robóticos que trabajan colaborativamente, que están colgados, que están de manera vertical. Esta es una iconografía de posibilidades dentro de un brazo robótico. Nosotros nuevamente trabajamos con este mismo software que les mostré de estas como nodos o pilitas, con KUKA PRC, que nos permite tener todo el software dentro de una misma plataforma, que es Rhino. Tenemos, como les decía, brazos robóticos colaborativos, hay distintas marcas. Nosotros tenemos KUKA, pero hay Universal Robots, hay ABB, un montón de otras marcas. También podemos trabajar con brazos robóticos realizados por nuestros alumnos, ¿cierto? Que son brazos que básicamente mueven un lápiz para dibujar, con una placa Arduino, que es parte también del programa que hacemos en el diplomado, en el DDIT, donde nuestros alumnos aprenden a trabajar con esa electrónica. O como hace un par de meses salió una pizzería en Italia, no sé si lo vieron, que uno llegaba a pagar y el giraba la masa, otro la metía en el horno, y cuando metía el billete salía la pizza. Si no, la cuestión no salía, ¿cierto? Aquí hay un brazo robótico cocinando. ¿Sí? Claro. Exacto, sí. Pero si te fijáis en esta imagen, tenemos, por ejemplo, el brazo robótico podría eventualmente imprimir hormigón, por lo tanto, podría trabajar en la industria de la construcción. Puede también mecanizar, puede esculpir madera, por ejemplo, o sustraer material de algo, tal vez en el mundo de la escultura. O puede soldar también. O inclusive estar en el mundo del entretenimiento. De hecho, me acuerdo hace un par de años en el Mall Florida, trajeron un KUKA y uno pagaba, no sé, 5 lucas y te sentabas en una silla, te ponían un cinturón de seguridad, el tipo dibujaba una curva en el espacio y era KUKA Coaster, como roller coaster. Todos los simuladores de Harry Potter, de no sé, las películas de Disney, son un brazo robótico en el fondo, que hace que se mueva en el espacio, ¿no? Sin moverse en realidad para ningún lado. Estos son algunos proyectos que han utilizado nuestros alumnos en el desarrollo de distintos proyectos. Esta es una instalación que hicieron nuestros alumnos utilizando el brazo robótico y todas las máquinas del Fab Lab. Es un proyecto que estuvo instalado en el GAM bastante tiempo, era como un exhibidor de sí mismo. Me refiero a un exhibidor de sí mismo porque aquí puedes ver que el brazo robótico ocupa el micrón para cortar el plumavit, luego la CNC para cortar el perfil, luego impresión 3D para hacer las piezas de unión, luego electrónica, entonces era como un afiche de sí mismo, ¿no? Como yo pasé para existir, ocupé todas estas máquinas. O sea, aquí hay algunas investigaciones de los alumnos, algunas otras investigaciones, ¿cierto? También ocupando el brazo robótico y todas las otras máquinas. O sea, cuánto material ocupé, 8 planchas de acrílico, ocupé brazo robótico, ocupé CNC, y eso está en nuestro campus, o estuvo en nuestro campus, ya lo sacaron porque fue hace algún tiempo. Algunas otras visiones de lo mismo, procesos de fabricación de los mismos investigaciones formales de nuestros alumnos. Ese era tuyo, Cata, ¿no? No. Revestimientos también hechos, ahí hay unos renders, ¿cierto? El diagrama de qué es lo que querían hacer, los primeros croquis, un render de cuál era la imagen objetivo y finalmente el resultado final realizado por los alumnos. Todo esto hecho con un brazo robótico. Este es un cielo suspendido que hicimos también dentro de la universidad con poliestireno expandido. Y acá algo bien interesante, se hizo una matriz con el brazo robótico que es esta barra de Plumavit, y con termoformado y goma eva se diseñó este bolso. Entonces se combinaron distintas técnicas de fabricación. La idea de alguna manera era ver algunos referentes y cómo nosotros abordamos los temas de fabricación en la universidad. Esta es una mesa que también aquí se mecanizó, está también utilizado acrílico con algunos grabados en láser. Entonces es como un póster del mismo proceso en el objeto. Algunos detalles de la manera de utilizar el mobiliario, cómo se ocupó el robot, cómo se fabricó, cómo se fueron sumando las piezas, etcétera, ¿no? Un detalle con todos los pasos que trabajamos en el curso, un detalle interior de la mesa, eso también mecanizado con el brazo robótico, luego los alumnos lo hicieron, esto con Duco. Esto es súper interesante, aquí me parece un proyecto súper aplicable a la industria de la construcción. Esto es un labrante, una losa nervada. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la estación de metro de la Universidad de Chile y miran hacia arriba, la estructura está hecha de esta forma, ¿sí?
Entonces acá los alumnos ocuparon un nicrom, que básicamente es un fierro en forma de U, con un cable caliente, que se calienta a 200 grados y con el Plumavit lo va derritiendo. Pero como un cable con una precisión bastante alta, pudimos hacer moldes para losas colaborantes, por ejemplo, que es un tipo de losa viga para salvar mucha luz, ¿no? Mucha distancia. Algunos ejercicios que hicimos con nuestros alumnos para la Semana de la Madera, que es un concurso que se hacía en el GAM hace algún tiempo, ahora no sé en qué lugar está en particular. Agregación de bloques de madera encolados, generando superficies arregladas, que están suspendidas. Algunos otros ejemplos de lo mismo. Entonces imaginemos si esto fuera ladrillo, un albañil, ¿cuánto se demora en hacer esto, no? Entonces nos permite también realizar procesos de fabricación en tiempos súper cortos. Aquí un poco otras investigaciones de nuestros alumnos. Y aquí había un video, creo. Es un poco nuestro laboratorio, el Fab Lab, hasta el brazo robótico. Y aquí el encargo era hacer un video del proceso de fabricación. Ahí el robot está despertando. Se puede dirigir a tomar su herramienta en particular, que era un gripper que funciona con un compresor de aire. Fíjense en los detalles, las pezuñas, ¿no? Las pezuñas de los alumnos. Entonces iban entregando de alguna manera los bloques. Luego el Cuca presentaba el material, los alumnos lo encolaban y iban generando como esta suerte como de mesón que iba disponiendo, que ellos habían diseñado previamente, disponiéndolo con precisión para finalmente completar la superficie que ellos querían lograr, ¿no? Sí, entonces eso hecho a mano súper complejo, ¿no? Este otro proyecto este era unos juegos de plaza que hizo nuestro decano, también con el brazo robótico. Si te fijas, le pusimos una sierra eléctrica. O sea, en el fondo el Cuca es como el Capitán Garfio, tú le puedes sacar una herramienta y poner otra. Por eso que elegí esta máquina en particular, porque aquí le puedes poner cualquier máquina. Entonces eso lo hicimos como una suerte como de guillotina tipo Luis XVI, que pusimos los rollizos de madera, estamos cambiando el ángulo de inclinación para hacer cortes horizontales, para poner pletinas metálicas. Entonces esto fue un juego que hicimos para la municipalidad de Peñalolén. ¿Ya? Hubo un convenio y se hicieron algunos juegos de plaza y fueron fabricados en nuestro laboratorio. Entonces ahí está cortando para poner la pletina metálica. En una cierta posición, ¿cierto? Entonces ahí clasificamos qué ángulos teníamos que utilizar, cuál era el diámetro de cada rollizo para poder trabajarlo. ¿Ya? Pasemos a la otra opción. Ya, aquí un poco lo mismo, esto era los primeros intentos. Ahí el gripper es diferente, es un gripper de succión, eso levanta 180 kilos, una placa metálica, esa cosita verde, puede levantarse a 180 kilos. Y aquí en la universidad, que la idea era que cuando los alumnos llegaran, el Cuca les sirviera bebida, ¿cierto? Entonces viene el Cuca, referenciamos el lugar, hay una botella de agua en este caso, está todavía súper como investigando, pero estábamos probando, ahí está el vaso y vertía la bebida. Entonces cuando iban llegando la gente, una bebida, sí, ya. Entonces el Cuca, play. Entonces, la cuestión empezaba a servir un cóctel, así esa era como la idea, ¿no? Y luego vuelve la botella a su lugar. Sí, ping-pong. Y trabajar con todo lo que es moldaje de hormigón. Este es un plumadito, un poliestireno expandido de alta densidad. Este nicrom está conectado a una resistencia eléctrica, una fuente de poder, y se calienta hasta 200 grados y puedo ir cortando con precisión de 1 milímetro un bloque, por ejemplo, de este material. Ahí el resultado de la exploración. Y eso tenía preparado para el día de hoy.
Sí, dime, todas las que quieras. Ya no hay más que pregunte, así que dale. Ah, se escucha, pero ¿tenemos más gente? ¿Tiene más? Ah, vale, sí, sí, dale. Sí, dime. En la práctica, porque esto Sí. es súper teórico a nivel de investigativo. Entonces lo han puesto, no sé, alguna empresa que esté funcionando con este brazo y esté generando, no sé, saca un producto Sí. que el gallo hace. Hay una empresa que está en quinta normal, que tiene 2 cucas y hacen mesas de ping-pong. Está soldando todo el día la mesa de ping-pong. Ahora, unos cucas del año de la pera, o sea, Windows 95, tuvieron que comprar un container de disquete, porque no había interfaz con el robot. Entonces existe, ¿cachai? Es parte de de la, de la industria, o sea, existe en Chile. Ya, ¿Ya? como que se usa en la práctica. Sí, sí, no solamente para hacer autos. Claro. ¿Sí? Como que el desarrollo de la industria requiere procesos de fabricación con más optimización y por lo tanto todos estos procesos de diseño ya se pueden manejar pasan a materias industriales. Claro. Nosotros estamos un poquito más atrasados, pero la prueba es que hemos traído este FabLab en Latinoamérica, más FabLab, y que la gente está interesada en meterse ahí porque la industria del diseño en relación a la manufactura es súper débil. Claro. O sea, tenemos el trabajo de artesanía y tenemos todo lo que está en la industria de artesanía. Hay proyectos de tesis, estudiantes que están tratando de hacer esta colaboración. Un poco lo que plantea también la imagen que ha presentado Mario, ¿no? Cómo colaborar con esto. Claro, porque, o sea, lo que yo me cuestionaba, o sea, como viendo toda la exposición, decía ya, si existe esta técnica como diseño generativo, donde puedo explorar N combinatorias, donde puedo decir cuáles son los mejores materiales para utilizar, puedo optimizar. Exacto. Cosa, y después más encima lo puedo meter a un robot que me lo haga solo, es como, quizá ahí como, ya tenéis como la tecnología lista para armar, ahora como, no sé, pues, materiales más sustentables, alguna producción más. Exacto, más... de hecho, por ejemplo, tenemos dentro del programa de nuestra escuela talleres y cursos que trabajan con biomateriales, ¿sí? Como por ejemplo, cáscara de naranja, cáscara de café, algas. De hecho, con Rodrigo hacemos un taller que se llama Proyecto Complejo, que hace un par de años participamos en un concurso que hicimos una trapa niebla de Cochayuyo y se ganó un segundo lugar en Barcelona y estaba cortado el láser por el tema de precisión. Entonces es algo que se está utilizando. De hecho, tal vez el Cuca es como el tope de línea y por el precio un poco más difícil. Yo en Chile conozco una empresa que ya los tiene. La Universidad también Santa María tiene uno. Pero en general, yo creo que algo que es súper común, que es como el hijo, no, como no sé si el hijo o el nieto, no sé en realidad estoy medio enredado, un router CNC, que es esta máquina. Esto trabaja en vez de 6 ejes, 3 ejes. Y esto está súper internalizado en la industria de fabricación. De hecho, yo aparte de hacer clases, tengo un taller que hace esto. ¿Ya? Entonces, lo interesante de eso, y quería tomar un concepto que tú tomaste que me parece súper relevante, que antes de estas máquinas de fabricación digital, Henry Ford dijo que tú podías elegir cualquier color para tu auto siempre y cuando sea negro. ¿Cierto? Porque claro, en la línea de fabricación estaba todo programado o estandarizado para que la pintura fuera negra. A estas máquinas le da lo mismo si es negro, si es curvo, si es recto, da igual. O sea, todo el paradigma de la fabricación serial se fue al diablo con esto. Porque no importa. ¿Cachai? Sí. Y hay otro punto interesante. Todos los colegios en los últimos años están implementando procesos de fabricación, están llevando impresora, el valor de esta impresora ha disminuido bastante, entonces uno puede prever que hacia el futuro todos estos mecanismos van a ser mucho más accesibles. Si la industria necesita crecer en este país, probablemente la tecnología nos va a ayudar un poco a armar esta manufactura que débilmente la tenemos, ¿cierto? O sea, somos excelentes para producir materias primas, pero la capacidad. Lo podemos llevar a cosas masivas, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay una apuesta a colaborar en esa dirección. Claro, y la implementación de estas máquinas, en términos de costo, es mucho más bajo que en una producción serial, por ejemplo.
O sea, si uno va a una matricería antigua, el Torno, el Viejo, es una máquina de año de la pera, es súper lento la capacidad de respuesta que tienen, demoráis meses en hacer esto. Con estas máquinas no, lo hacéis súper rápido, ¿cachai? O sea, necesitáis una placa electrónica, corriente trifásica y vamos. ¿Ya? Y como decía Rodrigo, estas máquinas, no sé, cuestan 150.000 pesos, que es plata, pero tampoco es una fortuna, ¿no? Entonces, de hecho, con Patricia estuvimos haciendo un curso de certificación de colegios, ¿no? Y fueron colegios de distintas características, ¿no? Como colegios municipales, no con muchos recursos, y colegios privados, y en la mezcla de estas dos cosas están súper interesados, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos pasa y cuál es el argumento que damos nosotros? No sé si tú tenés hijos, ¿cachai? Pero, bueno, pero yo tengo 3 hijos y veo el plan de estudio, y el mismo que yo tenía. Yo tengo 48 años. Eso no puede ser que han pasado 30 años y le estén enseñando lo mismo, ¿cachai? Entonces, los colegios están alerta a esa cuestión, ¿sí? Entonces, están tomando cursos de electrónica, están tomando cursos de programación, no sacamos nada como que Arturo Prat, está muy bien, ¿cierto? Pero hay que dar como una vuelta de tuerca un poquito más allá, ¿no? Eso. No sé si quedó... Sí, no, sí, claro. sí. No, gracias a ti. Y gracias por venir.